sino que tiene que ser un ser integral, que tiene que estar bien en comunión todo el ser humano. Entonces, el otro día tratamos del espíritu del hombre, hay mucho para hablar de eso. Hoy vamos a hablar del alma. El alma es el corazón, es donde están nuestros pensamientos. La Biblia nos habla acerca del corazón, que es engañoso y perverso, dice el corazón, más que todas las cosas. Y también la Biblia nos habla que tenemos que guardar nuestro corazón. Nuestro corazón es donde está nuestro espíritu, donde está nuestra alma. Nuestra alma es nuestro corazón, es nuestra mente, es donde surgen todas nuestras emociones y deseos. Pero a veces, por causa de problemas en nuestra niñez, nuestra alma sufre emociones que nos condicionan. Cuando llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a la casa de Dios, Dios empieza a restaurar nuestro corazón. Pero a veces el cristiano está tiempo adentro de la iglesia y hay heridas en su corazón no sanadas, heridas de su pasado. Le pasaron cosas en su niñez, tal vez en su adolescencia, que marcaron su vida para siempre. Si usted vivió en una familia donde usted padeció en esa familia maltrato psicológico, verbal, o golpes, insultos, entonces eso marca su vida, de tal manera que usted va a adquirir ciertos rasgos que va a manifestarse después en su vida diaria. ¿Qué va a pasar cuando usted viene a la iglesia? Dios va a empezar a regenerarlo, a transformarlo en la imagen de Cristo. Pero a veces nosotros lo que necesitamos es liberación de nuestra alma. Eso se llama sanidad interior. Confesar nuestros pecados nos trae libertad, pero aparte, perdonar a las personas que nos hicieron daño nos trae libertad, nos trae liberación. A veces hay que trabajar en el área de liberación. Y el área de liberación es un área muy importante dentro de la iglesia, porque es un lugar donde la persona va a ser tocada en su hombre interior. ¿Me están entendiendo? De manera que si usted es una persona que tiene conflictos emocionales, que tiene altos y bajos, entonces hay problemas muchas veces en nuestro corazón que está guardado, y a veces puede pasar con la ley que usted fue abusado de niño, y eso marcó su vida para siempre, y a pesar de que vino a la iglesia usted quedó marcado. Pero hay personas que fueron marcados porque un día decidieron ir a ciertas religiones donde marcaron su vida, o algunas otras personas que se divorciaron y eso le marcó la vida. Un novio que tuvo le marcó la vida porque la abandonó o lo abandonó, y eso le trajo a esa persona dolor intenso, y esas cosas traen como consecuencia que la persona traiga
muchas cosas en su vida donde la iglesia tiene que trabajar para traer liberación a través de la palabra y a través del perdón y a través de la confesión de los pecados. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dice así la Sagrada Escritura: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Mira lo que dice aquí la Escritura. Me ha enviado a sanar, ¿qué cosa? A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Las personas que tienen problemas emocionales en el corazón. ¿Qué es el corazón? El alma. ¿Qué es? Es la mente. Y Jesús vino a ¿qué? A sanar la mente. Diga conmigo, a sanar el alma de la persona. No solamente que Jesús vino a traer sanidad en el cuerpo, Jesús vino a traer sanidad en el alma. Usted sabe que hay muchas personas que viven atormentadas en su cabeza. Usted sabe que hay personas que tienen pensamientos suicidas todo el tiempo. Hay personas que tienen pensamientos de rechazo en su mente, fueron rechazados desde niño y tienen ese pensamiento constantemente, y eso viene a la cabeza de la persona. Pero Jesús vino a sanar, diga conmigo, el alma. Jesús vino a sanar la mente humana. Jesús vino a sanar el corazón humano, a poner en orden lo que está en desorden en la cabeza del hombre. Ahora, hay personas que llevan mucha culpa en su cuerpo. Sabe que una de las cosas que hizo Jesús en la cruz es perdonar tus pecados. Pero hay personas que nunca pudieron perdonarse a sí mismos. Cometieron muchos actos en su vida que impiden que ellos se perdonen a sí mismos. Y había una mujer que había cometido muchos abortos. Esa mujer que había cometido muchos abortos, cuando se convierte en el Evangelio y ve que eso no le agradaba a Dios, esa persona no se perdonaba a sí misma. Entonces, todos los días oraba y lloraba delante de Dios, y ella decía que no era digna del amor de Dios por causa de ese. Ven que vamos a orar por ti. Ven que vamos a orar por ti. Siéntate. Entonces, esa persona que fue a la iglesia, ella sentía que por haber cometido abortos, Dios no la había perdonado. Y ella no se perdonaba a sí misma. Pero un día el Señor, en la oración, le habló con voz horrible y le dijo: yo ya te perdoné tus pecados, pero tú no te perdonas, yo ya te perdoné. Entonces fue ahí cuando ella se dio cuenta de que ella no se estaba perdonando a sí misma, porque Dios ya la había perdonado. El tema es que la Escritura nos dice que el Señor tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar,
y no se acuerda más de ello. En el mismo momento que tú aceptaste a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, y le pediste perdón por tus pecados, todos tus pecados fueron borrados en ese momento. El tema es que tú no tienes por qué llevar la culpa de lo que hiciste en tu pasado. Porque la Biblia nos enseña que Dios hace todas las cosas nuevas. Dice la Escritura que Él ha hecho todo nuevo en nuestra vida. Es decir, que en el momento que tú vienes a Dios, todo lo que tú hiciste en tu tiempo pasado, Él te lo perdonó. Cualquiera sea las cosas que hayas hecho. Y el Señor restaura todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Y el Señor dice que todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces, hay personas que cuando vienen a la iglesia sienten que hay cosas que Dios no le perdonó. Y están atormentados en su mente pensando en que hay cosas que Dios no le perdonó. En el mismo instante que tú aceptaste a Jesús como Salvador, tus pecados fueron borrados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo te presentó delante del Padre sin mancha y sin contaminación, y dice que tu conciencia fue limpia por causa de la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre tiene poder. Entonces, ¿cómo tiene que hacer el ser humano? Primero, aceptar a Jesús para que todo su pasado sea perdonado y limpio de sus pecados y liberado de esa atadura que estaba en su cuerpo debido a que la persona viene con esas cargas. Y Jesús dijo así en la Escritura: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y todo aquel que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, dice el Señor. Pero el tema es que la persona tiene que tomar una decisión de aceptar a Cristo como Salvador para ser liberado de las ataduras que tiene en su cuerpo. Amén. Liberado de las ataduras de qué? De su pasado, de su vida, que lo atormenta día y noche en su mente. Entonces, una de las cosas que Jesús vino a hacer es sanar los quebrantados del corazón, sanar la mente humana. Esa es una de las cosas que el Señor vino a hacer. Diga conmigo: Jesús mi sanador. Jesús mi sanador. Jesús mi libertador. Y entonces había una mujer que estaba en una cama, se estaba muriendo agónicamente. Cuando el predicador va, Carlos Anaconda, en su libro Hoy me dio Satanás, creo que es, va a orar al cuarto de esta mujer que estaba en una cama, postrada, y se estaba secando en vida. Los médicos no le encontraban, los médicos no le encontraban ningún problema en el cuerpo, pero sin embargo ella se estaba muriendo. Postrada en una cama, sequita, flaquita, y cuando el predicador va a la casa para orar por ella, para que se sane, para que se levante, en esa época este predicador estaba siendo muy usado por Dios en los dones de milagros y sanidad y liberación. Y cuando ora por ella no se levanta de la silla de ruedas, no se levanta de la cama, perdón. Entonces el predicador escuchó la voz de Dios en el oído que le dijo: dile que perdone.
Y en ese momento dice el predicador, tú tienes que perdonar a una persona. ¿Cuál es la persona que tú no puedes perdonar? Y ella decía, yo no tengo a nadie que perdonar. Resulta que el predicador dijo, si tú no perdonas a la persona esa, no te vas a levantar de la cama. Y tanto indagó el predicador que ella le confesó que su nuera se había llevado a su hijo de su casa y ella no le perdonaba, odiaba a su nuera. Entonces el predicador hizo que ella perdonara a su nuera y se arrepintiera de ese pecado. Y cuando hizo eso, el predicador oró y ella se levantó de la cama y fue restaurada su vida. Eso no era para los médicos, eso era para Dios, para que Dios se glorificara. Pero Dios se glorificó a través del perdón. Por eso el perdón es tan importante para sanar tu mente, que tú tienes que perdonar a las personas que te hicieron daño durante toda tu vida. Tal vez esa persona fue tu padre que te dijo que no te quería. Tienes que perdonarle. Y eso causó en ti un rechazo. Tienes que perdonar, porque si tú no perdonas a esa persona, tu mente va a tener un constante tormento toda tu vida. Tienes que perdonar a esa persona. Pero puede ser tu padre, tu padrastro, tu mamá, tu tío, en el trabajo, un novio que te abandonó. Los chicos que son adoptados muchas veces sienten el rechazo, ¿saben? De que un día un padre los abandonó, los dejó en el albergue y otra persona los adoptó. Y ese niño sufre el rechazo de su padre. Y eso hay que hacer sanidad interior en la iglesia, ¿saben? Porque eso limita a ese ser humano a poderse desarrollar. Ese tormento constante en su corazón, en su mente, hace que esa persona no pueda ser libre. Por eso vive llorando, por eso tiene depresión, por eso tiene soledad, por eso tiene angustia, por eso tiene insomnio, enfermedades mentales por causa de no haber perdonado a alguien que le destruyó la vida, y puede ser un esposo que se fue con otra y te dejó con los niños. Por eso estamos hablando de lo que es la sanidad interior, la sanidad de tu mente, porque la sanidad de tu mente es importantísima para que tú puedas ser una persona íntegra. Y una de las cosas que hay que hacer es anotar todas las personas que hicieron daño durante tu vida, personas que te hicieron bullying cuando tú estabas en la escuela. Esas personas te hicieron mucho daño, tanto daño que traumaron tu vida. Y si tú no largas perdón, nunca vas a ser liberado. Y Dios dice, perdona y se te perdonará. Ahora, tú tienes que perdonar para que Dios te perdone. Amén. Ahora, vemos que hay ataduras espirituales. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios lo ungió ¿para qué? Para liberar a las personas atormentadas. Porque ¿quién es el que libera a las personas atormentadas cuando la persona confiesa el perdón o el pecado? El Espíritu Santo te rompe los yugos. Amén. Apregorar libertad a los cautivos. Otra palabra. Dígame usted, ¿conoce personas que están cautivas? Dice pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que no están en libertad, sin embargo andan en el mundo. Tú lo ves caminando por ahí, pero no están libres, están cautivas por sus pensamientos, están atados. Tú lo ves y están sufriendo constantemente una agonía que los persigue día y noche. Es un tormento en su mente. Y Dios vino a traer libertad a esa mente que está cautiva, a esa mente que está atada.
Hay personas que están atadas, vivo conmigo, hay personas que están en depresión. Hay personas que en este momento usted los ve y están, puede ser personas que tienen mucho dinero, sin embargo no tienen felicidad en su corazón. Dígalo conmigo, el dinero no te hace feliz. El dinero no te da gozo. Lo único que te da el dinero es tal vez algunas cosas que tú puedas comprarte, pero no te da libertad. Cristo te da libertad. Diga conmigo, Cristo me libera de la cautividad, cautivo, atado, mi vida está atada. Y Jesús te desata. Dios te libera a Cristo, la respuesta para tu vida. Aprovecha este tiempo que estamos hablando de esto para venirte de tu casa, que queremos hacer una oración por ti, para que tú seas libre de eso que te está pasando, ese tormento día y noche en tu mente. Eso no tienes que tú vivir toda tu vida con eso. Hay una persona llamada Jesucristo que tiene poder para liberarte de esa atadura y para que seas feliz una vez por todas y no vivir así como estás viviendo. Te estoy hablando a ti que estás mirando por las redes sociales y capaz que no te das cuenta que lo que te está pasando son ataduras en la mente que te están llevando a una vida miserable y tú lo sabes. Y resulta que el mismo predicador estaba en una campaña evangelística y había una joven que estaba en una silla de ruedas y esta joven estaba paralítica en la silla de ruedas y él oró para que los enfermos se sanaran y se sanaron muchos enfermos en esa noche y hubo liberación, y hubo sanidad, y hubo milagros y el Señor se glorificó a mucha gente. Pero el Espíritu Santo le dijo al predicador: ve a ver a esa mujer que tiene que perdonar. Y cuando se acerca a esta mujer que estaba en una silla de ruedas, le dijo: Dios me dice que si no perdonas no te vas a parar de la silla de ruedas. ¿Y qué hizo ella? Le contó que había tenido un problema con su papá y ese problema hizo que ella odiara a su padre. Tanto era el odio que tenía, que había en su corazón, tenía raíz de amargura. Y hay cosas que no son para los médicos, y esto no era para los médicos, esto era para la gloria de Dios. Y le dijo al predicador: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir perdón por ese pecado, por haber odiado a tu padre, pero vamos a pedir también que tú lo perdones por lo que te hizo. Y en ese proceso de confesión de pecado y perdonar lo que el padre le había hecho, ella se para de la silla de ruedas y sale corriendo. Den un aplauso a Jesucristo. Hubo liberación a través del perdón. Hay liberación a través del perdón. El perdón trae esclavitud, atadura a la persona. Tiene que liberar. Hace poco estaba mirando un video de una joven que había una persona que le hizo una pregunta. Uno de estos youtubers callejeros le hizo una pregunta. Le dijo: ¿cuánto hace que no ves a tu padre? Y la joven se puso a llorar. Y en el mismo instante que ella empezó a decir que hacía tiempo que no veía a su padre y estaba muy ahogada ella, entonces ese hombre, ese señor le dijo: ¿qué te parece si llamamos a tu papá por teléfono? Y llamó por teléfono a su papá, está en las redes sociales de la iglesia, y ella llama por teléfono a su papá y se rompieron las cadenas en el mismo instante
que ella llamó a su papá y le dijo: papá, te extraño mucho, y perdoname, y todo lo demás, por cuanto había discutido y todo. Y esa muchacha era una muchacha joven, y por esa causa hubo liberación en el corazón de esa joven, y se sanaron sus heridas, y ahora quedó de ir a ver a su papá, iba a ir a ver a su papá después del video ese. Eso se llama sanidad interior, liberación, ataduras en nuestra vida que tienen solución. Tienen solución. Pero usted tiene que trabajar sobre eso. Usted tiene conflicto con su papá, vaya y arregle el conflicto. No deje pasar el tiempo para que eso no le cause a usted enfermedades en su corazón. ¿Me están entendiendo? Porque le traen enfermedades. Usted tiene que ser libre. Haga caso. Vaya y haga lo que la palabra de Dios le dice. Dice: vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Hay personas oprimidas en el mundo? Hay personas quebrantadas en el corazón. Hay personas que están cautivas y atadas, y hay personas que están oprimidas. Hay personas que están oprimidas. Y usted conoce personas que están oprimidas. ¿Cuántas personas la han llamado para contarle un problema de su vida? Y ha llorado y le ha dicho cosas, cargas pesadísimas que están en ellos. Y Jesús dijo: venid a mí los que están cargados, y tienen cargas emocionales. ¿Usted conoce a alguna persona que le llamó por teléfono para decirte: necesito ayuda? ¿Conoce a alguna persona que en algún momento la llamó para decirle: me siento atormentado, estoy mal? Ese es el momento que usted tiene que aprovechar para hablar de Jesús. ¿Conoce a alguna persona atormentada usted? ¿Conoce a alguna persona que cuando lo llamó para pedirle un consejo porque ya no podía más, que estaba tocando fondo? Y no estamos hablando de sanidad del cuerpo, estamos hablando de sanidad del alma, y estamos hablando de sanidad interior del corazón humano. ¿Usted conoce personas que fueron abandonadas y que por esa causa su vida ha sido un desastre todo el resto de su vida? ¿Conocen personas que pasaron por bullying, personas que fueron abusadas, personas que fueron abandonadas? Imagínate un niño que fue abandonado enfrente de una casa, un niño que fue abandonado en un basurero, como ha pasado, se han encontrado niños en un basurero. Ese niño crece con inseguridades. ¿Sabe usted? ¿Sabe que crece con inseguridades? Y a finales de 1800 había un predicador que había ido a África, él y su esposa. Él tenía el don de milagro y sanidad, y ella tenía el don de profecía. Los dos se complementaban en el ministerio. Cuando fueron a África, Dios trajo un avivamiento en África y venían miles de personas a recibir a Jesús como Salvador y Señor. Y miles de personas atormentadas por espíritus inmundos, y miles de personas atormentadas en su alma y en su espíritu. Y muchas de esas personas no recibían milagros ni sanidades. Sin embargo, había miles de personas que se sanaban de sus enfermedades, pero había personas que no se sanaban. Entonces, las personas que no se sanaban eran llevadas al cuarto de liberación, y allí la esposa, que tenía el don de profecía, Dios le revelaba a través del Espíritu Santo el pecado que había en el corazón. Si la persona confesaba el pecado públicamente delante del predicador, diciendo:
pido perdón por mi pecado, Dios sanaba a esa persona de la enfermedad que fuera. Pero había personas que no confesaban su pecado. Y quedaban con la atadura espiritual y se iban de la campaña sin sanidad. Hay que confesar los pecados para que Dios pueda obrar sanidad en tu cuerpo. Hay que apartarse de los pecados para que Dios pueda hacer liberación. A veces nosotros no nos damos cuenta que el orgullo es un pecado gravísimo que nos limita delante de Dios. El orgullo, la soberbia, la altivez, el rencor, el odio, la envidia, el celo, todos esos pecados que hacen que venga sobre nosotros raíz de amargura. Hay que confesar esos pecados delante de Dios para ser libre de las ataduras emocionales y mentales de nuestra mente cautiva por el pecado, atadas y necesita liberación. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo que hay personas que están oprimidas? Hay personas que necesitan, que están cautivos, que están quebrantados. Eso es lo que terminamos de leer recién. Eso es lo que vino a sanar Jesús. ¿Usted está de acuerdo conmigo que en este momento hay personas que por causa de lo que les pasó en su niñez se quieren suicidar? Por causa de los bullying que recibieron cuando eran niños, por causa del abandono, por causa de la culpa del pecado que lleva encima por no haberlo confesado, por causa de muchas cosas, llevan en su vida una carga emocional tan grande que lo está quebrantando. Bueno, venga a la iglesia. Este es el lugar donde Dios te va a hacer libre de las ataduras espirituales que tienes en tu cuerpo. No hay otra fórmula bíblica para poderte ser libre, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo y sin remedios, por medio del Espíritu Santo del Señor, que rompe los yugos que te están atando. Si tú vas a un médico, el médico probablemente lo que te va a diagnosticar es algún problema de esquizofrenia, alguna cosa, alguna enfermedad mental, y te va a dar medicamento. Pero el medicamento no va a servir de tu alma, de tus ataduras. Solo Jesús puede sanar tu alma sin medicamento, al hacerte libre de toda la esclavitud que tú tienes en tu vida. Jesús dijo: venid a mí, los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Pero es una decisión que la tienes que tomar tú. Nadie puede obligarte a congregarte y a buscar a Dios para ser libre de tus tormentos, de tus aflicciones, de tus homicidios de tu corazón. Nadie puede hacer nada por ti, a no ser solamente Jesucristo, que te creó para que seas libre, no para que estés atado. Pero tú puedes caminar por la calle y andas en la calle, pero estás atado de pie y mano. Tomas y el alcohol te hace olvidar muchos traumas psicológicos de tu corazón. Comes y comes tanto que estás re grande, porque tienes mucha ansiedad por lo que tienes en tu mente que te atormenta día y noche. Ven que Dios te va a hacer libre. Entonces se va a ir la ansiedad que te ata y vas a empezar a adelgazar. Ven a Jesucristo. Dios tiene la solución para ti. Cristo la recuerda. Y hay otras enfermedades que vienen en el cuerpo por causa de las aflicciones que hay en nuestro corazón,
porque se manifiestan las aflicciones de nuestra mente. Al trabajar mal, se manifiestan en los riñones, en el hígado, en el intestino, se manifiesta la comida que cae mal. Tienes úlceras, tienes problemas de digestión, y eso te trae otros síntomas más en el cuerpo, y hay muchas enfermedades en tu cuerpo que son causadas por causa de tu mente que no está bien, por causa de tu mente que está mal, no tiene un buen equilibrio. Que Dios te bendiga, te esperamos por acá. Den un aplauso a Jesús.